Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a su programa Finanzas a la Carta, el programa en donde buscamos aumentar tu inteligencia financiera para romper las cadenas del endeudamiento y que tengas una vida con más opciones, con muchas más opciones. Recuerda que aquí hablamos de muchos temas, no solamente del tema de la deuda y del ahorro o la inversión, sino también del emprendimiento y de la vida laboral. Y precisamente, mis amigas y amigos, el día de hoy vamos a estar conversando un poco con respecto a lo que tiene que ver con las normas laborales y sobre todo con los cambios principales que se vienen para este año, porque hay un grupo de normativas que comienzan a regir y que efectivamente pueden producir cambios sustanciales en lo que tiene que ver con el empleo. Y para ello, pues tengo el honor y el placer de tener en nuestro set a un invitado especial, una persona que tiene años de experiencia, un profesional en el mundo laboral, y permítanme por favor presentarles. Bienvenido don José Miguel Martínez. Don José Miguel es el director laboral de EDIC, una empresa que se dedica a la asesoría y a la divulgación de los cambios en materia tributaria y laboral. Así que, don José Miguel, bienvenido. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias por invitarme, Juan Carlos. Estoy a su disposición. Gracias, muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros, porque el tema que vamos a tocar hoy es bien interesante y prácticamente le interesa al 90% de las personas en Chile, ¿ok? Porque de alguna forma nos llega a todos un poquito. Antes de hacer la primera pregunta con respecto a los cambios que se vienen en materia laboral, quiero que me cuente un poco de qué es EDIC para que las personas que nos están viendo se puedan hacer una idea de su trayectoria. EDIC es la sigla de Ediciones Digitales y Desarrollo de Software, que somos una empresa especializada en materias tributarias y laborales, ¿ya? Que se vende por suscripción del servicio. El servicio consiste en que el cliente compra una suscripción tributaria o laboral y tiene derecho a que le llegue todos los meses un libro digital. Un libro digital, ¿ya? Okay. Y en algunos meses del año, libros impresos como el Código del Trabajo en el área laboral o las declaraciones juradas y las declaraciones de renta, ¿ya? En la parte tributaria. Y además tienen derecho a consultas ilimitadas por teléfono o a través de correo electrónico. Es decir, que ustedes se encargan de mantener actualizadas a las compañías en cuanto a los cambios en la normativa. Sale una modificación, inmediatamente se modifica la norma y se le comunica a los clientes. Ellos hacen consulta. Ahora, yo me he dado cuenta mucho porque ahora viene en abril la primera rebaja de las 40 horas en total, pero ahora se rebaja a 44. Se preguntan mucho sobre esa materia, están preguntando mucho. Tenemos muchos clientes, tenemos aproximadamente 2.000 clientes entre las dos áreas y ya llevamos prácticamente 22 años desde el año 2002. Desde el año 2002, ok, correcto. Muy bien. Y usted es el director de la parte laboral. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Cuénteme por favor, para este año, para este 2024, ¿qué cambios importantes se vienen en la normativa laboral? A ver, en este año hay 3 cambios importantes. 3 cambios, ok. Uno que empezó a regir el 29 de enero, hace 2 meses atrás, que es la ley, los cambios que introdujo la ley 21.645, que es la ley sobre la inclusión, ¿ya? Sobre la conciliación de la vida laboral con la vida familiar. ¿Ya? Esa es la que empezó a regir ya. Ahora a fines de abril empieza a regir, el 26 de abril, la rebaja gradual de la jornada de trabajo, de 45 en un plazo de 4 años más, va a llegar a 40, y en agosto empieza a regir la famosa ley Carín, ya que es la ley de prevención, investigación y sanción del acoso sexual, del acoso laboral y de la violencia en el trabajo. Muy bien. Esas 3 leyes fundamentales empezaron a regir este año. Muy bien. Y teniendo en cuenta esas 3 leyes, vámonos con la primera, que ya empezó el 29 de enero. ¿Sí? El 29 de enero ya está rigiendo la ley de conciliación de lo laboral con lo familiar. Así es. ¿Cuál es el propósito de esta ley? ¿Qué se busca con ella? El propósito que busca el legislador con esta ley es que los trabajadores en determinadas situaciones pueden estar más con sus hijos menores, o si tienen a su cargo personas sin importar la edad, que estén a su cuidado porque son discapacitados o son adultos mayores con dependencia severa,
ellos también puedan, por ejemplo, trabajar desde su casa, para estar con ellos y así compatibilizan el trabajo y el cuidado no remunerado. Eso es muy importante aclarar, el trabajo no remunerado de cuidado. Ok, entonces, ¿Correcto? a ver, entonces, esta nueva ley indica que aquella persona, sin importar su género, porque eso aplica tanto para hombres como para Así mujeres, es. sin importar su género, que tenga un hijo menor de 14 años, que tenga personas que necesiten de cuidado y atención presencial, Sin importar la edad. sin importar la edad, Así es. y que tengan, por ejemplo, adultos mayores en condición también de cuidado especial, Así es. podrían solicitar a sus empleadores que les permitan hacer teletrabajo. Esa es la parte final de la ley, pero la ley está dividida en 3 etapas, son 3 derechos nuevos que da la ley. Si quieres se lo enumero. Lo primero que trata esta ley es que las personas que tengan hijos menores de 14 años o menores de 14 años a su cuidado, o adolescentes hasta los 18 años que sean discapacitados con dependencia severa o moderada, tienen derecho, por ejemplo, a preferencia para el otorgamiento del feriado. ¿Ya? ¿Qué dice la ley respecto al feriado? La ley dice que el feriado se otorgará preferentemente en primavera o verano. Pero en las empresas grandes, por ejemplo, o en todas las empresas en realidad, casi todos los trabajadores quieren salir en enero y febrero, que son los meses de verano en Chile. ¿No es cierto? Ok, sí. Entonces a veces no pueden salir todos porque la empresa tiene que seguir funcionando. Entonces salen uno, después salen otro, y otros no les toca la suerte de salir en el febrero, tienen que salir en otros meses. Entonces, ¿qué dice esta ley de conciliación? Dice que las personas trabajadoras ya que tengan a su cargo un hijo menor de 14 años o un adolescente menor de 18 años con dependencia severa o moderada o discapacitado, van a tener preferencia sobre los otros trabajadores para salir en una época en que los establecimientos educacionales estén de vacaciones. Y en Chile históricamente el año escolar empieza a fines de diciembre y empieza el 1 de marzo. Entonces ellos tienen preferencia para salir en esa época, que coincide con el verano. Okay. ¿Cierto? Entonces ellos tienen preferencia sobre eso. Okay. Sobre los demás trabajadores que no tengan esa condición de cuidadores o padres de hijos menores o de adolescentes hasta 18 años que tengan algún problema físico que requiera dependencia severa. Entonces, yo estoy como empleado en una compañía, somos solamente 2 personas, por poner un ejemplo. Yo no tengo hijos menores de 12 años, ni mayores que necesiten cuidado y atención especial, nada de esto. Pero tengo un compañero o compañera que sí cumple con ese requisito y llegó la temporada de vacaciones por el Ministerio de Educación, es decir, ya no hay clases, los niños están de vacaciones y los 2 queremos salir en la misma época. Claro. En ese caso... Va a tener preferencia aquel trabajador que tenga un hijo hasta 12 años o un adolescente hasta 18 años que sea discapacitado o con dependencia severa o moderada. Perfecto, aquí ya se da una preferencia por esa condición en particular. Correcto. Bien, pero ¿qué ocurre con aquellas personas que reciben un pago por cuidar a otros en casa y que quieran aprovechar esa ley, por ejemplo? No pueden, porque el requisito es que sea trabajo no remunerado. Ahora, si tiene un hijo menor de 14 años, sí va a tener derecho, porque es hijo, por el hecho de ser padre trabajador. Ok, por el hecho de ser padre trabajador, tiene el derecho. ¿Cómo compatibiliza esta norma? Porque ya existe una ley de teletrabajo y aparece esta nueva norma que viene a hablar de teletrabajo y que dice que ya tú puedes negociar el teletrabajo con tu jefatura. ¿Cómo compatibilizan esas dos? ¿Por qué nace esta otra? El teletrabajo es una norma que empezó a regir el 2020, ¿ya? Que estaba tramitándose desde el año 2016 en el Congreso, pero como empezó la pandemia, ¿ya? Y una de las medidas primero que se decretó a través de la autoridad del Poder Ejecutivo fue que todos nos teníamos que ir a la casa, salvo que trabajaran en una labor esencial. Entonces, si una persona trabajaba, por ejemplo, en una empresa de venta de camisas, eso no era una labor esencial, por lo tanto, tenían que cerrar. Ajá. Y muchas empresas, no solamente de ese rubro, muchas empresas no podían funcionar. ¿Por qué? Porque se decretó un estado de catástrofe y se prohibió la libre circulación. Acuérdense lo que pasó en el 2020, eso duró casi todo el año 2020. Sí, así es. Y parte del 2021. Entonces, apuraron la ley del teletrabajo, la ley 21.220, si mal no recuerdo, empezó a regir en mayo del 2020, y ahí las partes podían convenir teletrabajo. Eso es fundamental. Las partes deben convenir el teletrabajo.
no es llegar y decir quiero hacer teletrabajo o trabajo a distancia, porque uno siempre dice teletrabajo, pero la ley es teletrabajo o trabajo a distancia, que son dos conceptos parecidos en cuanto a la semántica, pero pueden ser diferentes. El teletrabajo, cuando el trabajo se hace siempre mediante sistemas telemáticos, informáticos o de telecomunicación. En cambio, el trabajo a distancia puede ser cualquier trabajo que se realice en la casa. Que se realice en la casa. En la casa. Y aquí quiero preguntar, porque si bien la norma me parece bien interesante, Sí. efectivamente no aplica para todo el mundo, a pesar de que pueda tener hijos menores de 14 años en casa y que reúna las condiciones, porque esta norma tampoco va para todos. No. ¿Qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, que están bajo el artículo 22? Lo que pasa es que también el artículo 22, como está ahora, termina el 26 de abril, deja de existir porque solamente va a quedar solamente para los gerentes y apoderados que administran la empresa. Vamos a aclarar un Ya ahí no poco. se les puede aplicar esta norma que estamos analizando ahora. Vamos a aclarar un poco qué es el artículo 22. Definitivamente las personas que están bajo el artículo 22 saben que están bajo el artículo 22 en la ley laboral chilena, pero probablemente algunas personas no saben qué es este A ver, artículo. el Vamos a artículo definirlo 22 para que las personas puedan tener claridad. El artículo 22 consta de varios incisos, pero los dos primeros son los principales. El inciso primero dice que la jornada ordinaria de trabajo no podrá exceder de 40 horas, va a decir. ¿Ya? En la actualidad dice 45. Ok. Y el inciso segundo actual dice que harán exceptuado de la limitación de jornada, o sea, que harán exceptuado de las 45 horas, dice los gerentes, los apoderados, los administradores con facultades de administración, todos aquellos trabajadores que trabajen fuera del establecimiento, tales como vendedores o cobradores y similares, ¿ya? También incluye ahí a los trabajadores a bordo de naves pesqueras, etcétera, y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata. Y no dice nada más. Entonces, en muchas empresas, y esto, mi opinión es que eso es un error, en muchas empresas, por el solo hecho de algún trabajador que tenga categoría de jefe, Ajá. lo dejan exceptuado de horario, ¿ya? Y no tiene horario. Eso es lo que se conoce como artículo 22. ¿Ya? Aunque el artículo 22 es más amplio, pero todos sabemos que nos referimos a eso. No, yo no marco el libro ni el reloj o el reloj control porque tengo artículo 22. Ajá. ¿Ya? Y ahí vienen los problemas. De repente me preguntan los dueños de las empresas, oye, yo tengo un trabajador con artículo 22 y hace como 4 días que no viene. Bueno, tú lo contrataste así, pues. Ok. No le puedo exigir horario si tiene artículo 22. Entonces, ahora la modificación que vamos a analizar después que terminemos de ver la conciliación de la vida familiar con laboral, Ok. deroga el artículo 22, lo modifica y solamente lo deja circunscrito a los gerentes, apoderados y administradores con facultades de administración, pero con facultades generales de administración. No, porque yo podría poner hoy, voy a ser gerente de la bodega y lo único que maneja es la bodega. Entonces él no tiene facultades para representar a la empresa, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Eso es lo que persigue el legislador, que los trabajadores tengan un horario y no se masifique este artículo 22 como se hace en las empresas en la actualidad. Uno entra a una empresa Ajá. y yo pregunto en voz alta, levanten la mano, ¿quién no marca? Y la mitad de los trabajadores no marca, po. Y no puede ser, no es normal eso. Cuando Ok. es todo lo contrario, esa es la excepción. Entonces, para este año se viene, ya con esta norma que empezó el 29 de enero, ¿hay este cambio en lo que es el artículo 22, inciso 2, No, que es el que nos acaba de El comentar, artículo 22 lo toca la ley que rebaja la jornada laboral. que rebaja la jornada laboral? Así es. Bien, entonces, ¿quiénes no están entonces? Definitivamente, ¿quiénes de los que nos están escuchando no están beneficiados con esta nueva norma de la conciliación de lo laboral y lo familiar? Ya, eso es otra cosa. Ahí esta norma no se aplica a los gerentes. Los gerentes, mis amigos Los gerentes gerentes, apoderados No va. con facultad de administración no No va. no se le aplica la norma. no va para La ley lo excluye. Ok, la ley los excluye. Correcto. Tengo otra pregunta. Esta norma, atentos, tomen nota porque si les toca van a querer llegar a este acuerdo. Esta norma indica claramente que tiene que ser un acuerdo entre las partes, es decir, el empleado, el colaborador, es el que tiene que llegar y hacer la solicitud al empleador, ¿verdad? Así es. Al jefe, a la jefatura. Tiene que decirle, mire, yo tengo esta condición y me gustaría aprovechar esta nueva norma y quiero que lleguemos a un acuerdo. ¿Qué pasa si no se llega al acuerdo? Porque A es ver. una conciliación entre las partes. A ¿Qué ver. ocurre si no se llega? A ver, primero que nada, es una obligación para el empleador si se dan las condiciones. Sí, La- se dan las condiciones, O sea, pero eso es muy amplio. La ley dice lo siguiente, dice, en el caso de trabajadores ya que tengan hijos hasta 14 años o que tengan a su cargo personas sin importar edad, ya, aquí ya amplía el espectro, estamos hablando del teletrabajo, ¿no es cierto?
y que tengan dependencia severa de ellos, en calidad de cuidadores no remunerados, esa persona tiene el derecho a pedirle a su empleador, en la medida que sea posible, de acuerdo a la labor que hace, que trabajo a distancia o teletrabajo. Y el empleador está obligado a hacerlo, a menos que se cumplan distintos requisitos que la ley misma señala. Por ejemplo, si yo soy cajero de un banco, yo no puedo trabajar de mi casa las labores de cajero. Eso es como de cajón, ¿no es cierto? Pero los trabajadores no lo entienden, algunos están pidiendo cosas. Yo he visto que están pidiendo teletrabajo, por ejemplo, trabajadoras que hacen aseo y que tienen hijos pequeños. No pueden, pues el aseo se hace in situ. Tal cual. ¿Quién tampoco podría pedir? Los que cumplen turnos de atención de público en una clínica, por ejemplo, las telefonistas, los que atienden, los que venden los bonos en una clínica, etc. Ellos tampoco van a poder hacer teletrabajo, aunque quisieran. ¿Por qué? Porque su trabajo requiere la presencia. ¿Me entiendes? La presencia. Entonces, primero quedan fuera ellos. ¿Quiénes también quedan fuera? Los que prestan servicios en empresas que atienden a otros trabajadores. Por ejemplo, una empresa concesionaria es un casino al interior de una empresa minera, por ejemplo. Ellos dan la comida a los mineros, a los trabajadores de la minería. Okay. Ellos no pueden trabajar de la casa, tienen que estar ahí dándolo. Todo eso la ley lo señala. También es importante recalcar que también pueden negarse las empresas a ofrecer el trabajo a distancia o teletrabajo cuando haya poca conectividad o nula conectividad en el domicilio del trabajador donde él quiere prestar servicio. Ya hay regiones, claro que son las menos, pero hay regiones del país donde todavía no llega el internet, cuesta mucho, por ejemplo en los cerros, en las faenas mineras, etcétera, donde también hay poblaciones, casas, digamos, particulares, no hay internet. Muy bien. Entonces ellos no podrían. José Miguel, y precisamente la pregunta que sigue, pero que vamos a dejar para después de comerciales, ¿sí?, tiene que ver con la dotación en el punto de trabajo en casa, sobre quién es la persona que se encarga y también cómo se modifican las cargas de bonos que están dentro del contrato una vez que tú ya no vas a venir a trabajar a la oficina, sino que estás trabajando en casa. Pero eso lo vamos a dejar para después de comerciales. Perfecto. ¿Te parece bien? Mientras tanto vamos a disfrutar un poco del café de Tres Cordilleras, que ese es un café especial. Yo sé que a usted no le gusta mucho el café, pero este es un café especial, un café de especialidad que se siembra, se cultiva, se procesa y se trae directamente a Chile por las mismas personas. Ellos se encargan del 100% del proceso, así que espero que lo disfrute, ¿verdad? Vamos a unos cortos comerciales y ya vamos a conversar con el señor José Miguel Martínez sobre qué pasa con la dotación en casa cuando vas a trabajar desde teletrabajo a distancia. Ya volvemos en Finanzas a la Carta. En Joyería Aurus apostamos por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, diciendo no a la explotación minera. ¿Cómo lo hacemos? Las joyas que no son recompradas pasan a una etapa de resolución, donde son fundidas y transformadas en oro laminado, materia prima fundamental para el proceso de fabricación, para así llegar a nuestras vitrinas como un producto totalmente nuevo y amigable con el medio ambiente. Por esto, contamos con nuestro sello de compromiso Eco Gold. Volvemos con Finanzas a la Carta con nuestro invitado especial, el señor José Miguel Martínez, experto en toda la parte laboral en el país y el director laboral de ETIS, ¿verdad? Muy bien, estamos continuando y en el set pasado quedó una pregunta en el aire y tiene que ver con cuando hago la negociación con mi empleador para comenzar una función de teletrabajo o de trabajo a distancia. La pregunta es, ¿quién se encarga de la dotación, por un lado? ¿Quién responde porque haya un computador, porque haya un internet?
Es más, ¿quién se encarga de pagar el gasto energético, el gasto de servicios? ¿Cómo funciona eso a nivel contractual? A ver, primero, en el capítulo de teletrabajo, que es un párrafo completo que está inserto en el Código del Trabajo, dice que todos los elementos ya de trabajo que requiere el trabajador para prestar el servicio bajo la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo deben ser de costo exclusivo del empleador. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si va a ocupar un computador, se lo tiene que proveer la empresa. Si va a ocupar un teléfono, se lo tiene que proveer la empresa. ¿Ya? Además, si se va a conectar a una red de internet y eso tiene un costo, ¿ya? También lo tiene que proveer la empresa. ¿Dónde están los problemas prácticos? Que yo me he dado cuenta. Por ejemplo, ¿ya? Yo tengo en mi casa internet, pero tengo un triple plug de una compañía donde me proveen internet, que voy a usar para trabajar, pero también me proveen teléfono, también lo puedo usar para trabajar, pero también TV cable. Y eso no lo ocupo para trabajar. ¿Ya? Entonces, y por eso me cobran X plata, pongámosle 60.000 pesos. Entonces el empleador tendría que pagar los 60.000 pesos, claro que no, ¿no es cierto? Ahí, yo pienso que ahí empieza la negociación con el trabajo. Oye, de eso, ¿cuánto ocupas tú en el internet? Te pago el internet. En las facturas de estas empresas que proveen estos servicios viene el detalle, cuánto por esto, cuánto por esto, cuánto por esto. Entonces yo creo que el empleador debería pagar a lo mejor una parte, no toda, porque a lo mejor el internet también lo usan los hijos del trabajador para el colegio. Entonces, ahí esto empezó en la pandemia, entonces me preguntan, oye, ¿cómo lo va a pagar toda la factura si el internet lo ocupará media hora al día, porque el resto son reportes, y me está cobrando la factura compra? Eso es materia de negociación. ¿Ya? Pero generalmente se paga una asignación de internet o asignación de teletrabajo, le llaman, que es un haber no imponible ni tributable, monto razonable, no más allá que el gasto que realiza el trabajador por eso. Exacto. Y hablando de estas asignaciones, generalmente los contratos de trabajo tienen asignaciones por movilización, tienen asignaciones por colación. Así es. ¿Qué pasa en este caso en donde yo no voy a desplazarme de mi casa, por lo tanto, pues no va a haber una movilización? Evidentemente tengo que almorzar, tengo que comer, tengo que tener la colación. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se equilibran entonces o cómo cambian a nivel contractual estas asignaciones? Es muy interesante la pregunta, ustedes me lo han preguntado muchas veces. Hay un párrafo en la ley, en el Código del Trabajo, que dice que el hecho de trabajar desde la casa bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia no puede significar ninguna disminución en cuanto a la remuneración y beneficio que el trabajador ya tiene pactado en su contrato. No puede ir en contra de lo que ya gana. Así es, pero es muy razonable pensar, oye, pero si el trabajador ya no va a gastar plata en movilización, se va a trabajar en su casa. Supone que esas son asignaciones compensatorias por el gasto en que incurre el trabajador por ir a trabajar a otro lado. Salir de su casa, tomar una micro, tomar el metro, llegar a la empresa y después volver, ¿ya? Igual que la alimentación, que no ocurre si yo me quedo en mi casa. La alimentación yo creo que sí corresponde, porque igual tengo que alimentarme, como estoy trabajando. Definitivamente. Pero lo otro es más discutible. Pero si nos basamos en lo que dice la ley, ya hay algunos dictámenes que son del trabajo que dicen que no se puede, pero sí se puede, de común acuerdo, cambiar ese concepto y decir, oye, eso que yo te pagaba en movilización, te lo puedo pagar como asignación de internet y que vamos a estar amigos como siempre. Pero eso es materia de negociación. Es materia no se puede quitar así porque el empleador quiso, tiene que negociarse. Don José Miguel, voy a hacer la última pregunta. La última pregunta, que ese tema es muy interesante y va a beneficiar a muchas personas definitivamente. Busquen la ley, aprendan de la ley y propónganlo porque esa ley busca, como su nombre lo indica, conciliar la relación familiar con el trabajo. Entonces búsquenla. Recuérdenme por favor el número de la ley. La 21.645. 21.645. Voy a hacer la última pregunta para que entremos ahora a lo que tiene que ver con las 40 horas semanales. Y la última pregunta es esta. A ver, yo tengo el beneficio de trabajo a distancia y me fui para Reñaca. Me conecté con el computador y desde el celular estoy mandando los mensajes desde Reñaca. ¿Es eso posible? Es posible siempre que se ponga en el contrato que el trabajador va a trabajar en cualquier parte, o sea, que él va a decidir dónde ponerlo, lo importante es que se trabaje, la ley lo permite. Pero si la ley en el contrato se puso que iba a trabajar desde tal en su hogar, que queda en tal parte,
no puede modificar el horario salvo que le comunique al empleador y el empleador autorice. ¿Por qué? Yo le voy a explicar por qué. Ajá. Porque dentro de la norma, y eso es lo que preguntó hace un rato atrás, me preguntaste, que ¿quién verifica que las condiciones en mi hogar o donde yo voy a prestar el servicio a distancia o teletrabajo cumpla con los requisitos mínimos, por ejemplo, de higiene y seguridad? Eso lo hace la mutualidad de empleadores, o sea, el organismo administrador del seguro. ¿Ya? Eso legalmente, eso es lo que dice la ley. Yo tengo que pedir al administrador del seguro de accidente del trabajo que vaya al domicilio del trabajador y verifique in situ si se dan las condiciones, si está la luminosidad requerida, si tiene luz adecuada, si tiene yo le tengo que proveer a lo mejor el escritorio y la silla, pero porque esto nos pilló en pañales cuando empezó la pandemia, y la mayoría de la gente, el 90% de la gente se fue a trabajar al comedor de la casa. Sí, tal y cual. ahí puso el computador y el comedor no tiene la altura, a lo mejor que una persona experta en ergonomía recomienda para que uno trabaje todo el día sentado, ¿no es cierto? Es para almorzar, no para estar con el computador, a lo mejor es muy alto, muy bajo, eso lo hacen los expertos. O en la cama, se Claro, ponían en la entonces, cama a trabajar. Eso primero, y eso es uno de los motivos también que podría negarse el empleador a autorizar el teletrabajo si es que no se dan las condiciones óptimas para trabajar desde la casa. Me nació otra pregunta, ya que ingresamos con el tema de la mutual. Pues uno puede solicitarle que vayan a hacer esa visita, porque no tienen, supongo que no tienen gente suficiente para hacerlo, supongo yo. Se hace una autoverificación, están mandando las mutuales. Le mandan una encuesta al trabajador, por correo electrónico, y él la llena. ¿Tiene esto? Sí. O sea, aquí actúa uno de buena fe. De buena fe, aquí hay que creer en eso. Hay que creer lo que dice el trabajador. Pero me surgió esa pregunta, dije que era la última, pero me surgió esa. ¿Qué pasa con un accidente laboral en mi casa? Buena pregunta. ¿Cómo se verifica que el accidente fue laboral? Me corté el dedo con el cuchillo mientras estaba tecleando un correo. O sea, ¿cómo se verifica un accidente laboral allí? Primero hay que, el artículo 5 de la ley, 16.744, que es la ley de accidente del trabajo, hay 3 categorías de accidente del trabajo. El accidente de trayecto. ¿De trayecto? Del hogar al lugar de trabajo y viceversa, o entre un trabajo y otro trabajo. Ok. Ya cuando la persona trabaja en más de una parte. Más de una parte. El accidente por causa del trabajo. Por causa. Ya, que es, por ejemplo, el maestro que está cortando con un serrucho una madera y se corta un dedo con el serrucho. Es un accidente directo por causa del trabajo. Y los accidentes por ocasión del trabajo, que son, por ejemplo, los accidentes que ocurren en un horario de colación del trabajador. Por ejemplo, yo voy a almorzar todos los días al restaurante de la esquina y ese es mi trayecto para ir a almorzar. Tengo que almorzar, ¿no es cierto? Tengo que alimentarme. Y no sé, pues me atropellan. Eso ahí la jurisprudencia ha dicho que es un accidente por ocasión del trabajo. Muy bien. Entonces, a lo mejor podría asimilarse a ese tipo de accidente, pero también ahí opera la buena fe, porque a lo mejor el trabajador estaba trabajando y se metió al baño y se cayó dentro del baño, eso ya no es un accidente. Se bañó más tarde y se resbaló en la ducha. Eso no es un accidente del trabajo. Se tropezó en las escaleras y se rodó por las escaleras. Correcto, es un accidente común. Yo tuve que ir a buscar la calculadora que la tenía en el segundo piso y bajando al primer piso me caí. Eso no es un accidente laboral. Pero eso podría ser un accidente por ocasión del trabajo, porque está buscando un elemento para trabajar. Muy bien. Sí, el problema es que no traten de pasar otro tipo de accidentes domésticos, por ejemplo, como accidente del trabajo, porque la mutual hace una investigación y el empleador tiene que hacer la denuncia individual, pero el que hace la investigación es la mutualidad de empleadores. Perfecto, muy bien, amigas y amigos, entonces estamos conversando con José Miguel Martínez, un experto en la parte laboral en el país y conversamos sobre las normas que vienen a aplicar para lo laboral este año. Y hay otro punto muy interesante que la gente está muy inquieta de conocer y es este tema de la gradualidad de las 40 horas. Esto, ¿cuándo comienza y cómo va a ser el país para llegar a las 40 horas semanales? Ok, a ver, la ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas fue publicada el 26 de abril del año pasado, la ley 21.561. Y en los artículos transitorios de la ley le dio una gradualidad, esa fue la negociación que hizo el Poder Ejecutivo con el Congreso para aprobarla. Porque el proyecto original era tan sencillo como que se reduce la jornada de 45 a 40 horas. Así, en seco, el proyecto de 45 a 40. El artículo, modifícase el artículo 22 donde dice 45, cámbiase por 40. Okay. Y después decía, esta ley empezará a regir el primer mes del año siguiente al de su publicación en el diario oficial. O sea, si publicaba en abril, empezaba a regir el 1 de enero de este año.
Ok. Y eso se modificó entero, modificaron entero la ley. Le agregaron promedios semanales de horas, etcétera. ¿Ya? Y la pregunta, para responder la pregunta, la ley empieza a regir gradualmente desde que se publicó hace un año atrás. ¿Qué decían los artículos transitorios? Esta ley empezará a regir de la siguiente manera en forma gradual, la rebaja. Al primer año de vigencia de la ley, vale decir, el 26 de abril del 2024, Este año, un mes y medio más, en mes y medio. la jornada no podrá exceder de 44 horas. Bien. ¿Ya? Se reduce de 45 a A 44. 44. Menos una hora a la semana. Así es. Y después, el mismo artículo decía, al tercer año de publicación de la presente ley, o sea, al tercer año es el 26 de abril del 2026, la jornada no podrá exceder de 42 horas. Bajamos 2 horas para el 2046. Para el 2026. Muy bien. Es. Y a partir del 26 de abril del 2028, o sea, 5 años de publicada la ley, la jornada no podrá exceder de 40 horas. Y recién ahí, en 4 años más prácticamente, el 26 de abril del 2028, recién vamos a tener una jornada máxima de 40 horas para todas las empresas. Todavía falta mucho, ¿no? Falta mucho terreno Sí. para las 40 horas y ya hablamos de ella. Pero esta hora que se va a descontar de la jornada semanal, ¿cómo se va a descontar? A ver, la ley dice que la adecuación de la jornada para cumplir con los topes máximos debe ser hecha de común acuerdo entre las partes. De común acuerdo. Y a falta de acuerdo, el empleador tiene la facultad para disminuirla proporcionalmente en relación a los días que trabaja. Vale decir, ahora, un ejemplo fácil, ahora el 26 de abril tengo que reducirla a 44 horas. Ok. Entonces los trabajadores, algunos quieren irse una hora antes el viernes, Ajá. otros quieren entrar una hora más tarde los lunes, etcétera. Y yo también no estoy de acuerdo con ninguna de esas alternativas. Yo digo, perfecto, como no hay acuerdo, esa hora que tengo que rebajar, y trabajamos de lunes a viernes, por ejemplo, voy a trabajar, tienen que trabajar, se van a ir 10 minutos antes todos los días. O, porque 10 minutos por 5 da, ¿cuánto me da? Da 50, le falta un Me pedacito falta un ahí. pedazo, o de lunes a sábado, por ejemplo. Váyanse 10 minutos antes, y si es de lunes a viernes, váyanse 12 minutos antes, creo que. Sí, tal cual. Una cosa así. Una cosa así. ¿Ya? Y ahí, en forma unilateral, yo lo hago, y ahí se van, y ahí tengo resuelto el problema. La Es ley se decir, puso en ese caso. Ok, es decir, que primero tiene que conseguirse un acuerdo entre las partes, Así es. que va a ser muy difícil para la enorme mayoría de los casos. Donde hayan más de 2 colaboradores, más de 2 trabajadores, probablemente se haga un poco más complicado hacerlo. Si no se llega a ningún acuerdo, entonces el empleador queda a su disposición dividir esa hora en la jornada semanal Si está de disponible forma en 5 equitativa. o en 6 días, correcto. Ok, no dice si en la mañana o en la tarde. No dice nada, él podría decir lleguen 10 minutos más tarde. Puede decir, lleguen 10 minutos más tarde, váyanse 10 minutos más temprano, Sí. ¿verdad? Finalmente, lo que la ley busca es que tengamos estas 44 horas, ¿Qué pasa? Porque estuve leyendo un poco de la norma y si mal no entiendo, hay jornadas en donde puedo llegar a las 45, pero no Ya. puede haber más de 2 semanas corridas Así es. haciendo eso, ¿verdad? Buena pregunta. También la ley esta, aparte de reducir la jornada, le agrega un nuevo artículo al Código del Trabajo, el artículo 22 bis. Un nuevo artículo. Un nuevo artículo que también empieza a regir ahora el 26 de abril, que dice que las partes pueden acordar en base a un ciclo de hasta 4 semanas, distintas jornadas semanales, que el promedio me dé 40 horas. Ahora, como recién ahora empieza a regir hasta 44, la del 26 de abril de este año, el promedio ahora, si lo quisiera hacer, me tiene que dar 44. Pero vamos a hacer un ejemplo para que sea fácil para los televidentes, de 40 horas. Yo podría negociar con mi empresa que la primera semana del ciclo de 4 semanas, que la primera y la segunda semana yo trabaje 45 horas como estoy trabajando hasta ahora. Pero que la semana 3 y la semana 4 trabaje 35 horas, para que el promedio me dé 40. ¿Ya? Ok, entonces a pesar de que tenemos en mente jornadas semanales de 40 horas, en la práctica va a haber la posibilidad de negociar Así es. tanto jornadas de 45 como jornadas de 35. En el ejemplo. En el ejemplo. Podría pero- ser distinto, no necesariamente con esos valores, sí, pero finalmente la sumatoria de las 4 semanas no puede exceder en no puede promedio exceder 40 horas. de las 40 horas. Pero aquí, Correcto. Es más, perdón. ok, Y si hay sindicato, ajá, para los trabajadores que representa el sindicato, afiliados a su sindicato, ellos tienen que negociar por ellos, dice la ley.
Y ahí podrían incluso, la paradoja, de que podrían pactar con la empresa, con el empleador, que en esa bolsa de 4 semanas, trabajar hasta 52 horas semanales, en una semana o en 2 semanas, y eso que trae como consecuencia que las otras 2, la semana 3 y 4, trabajen 28 horas, para que el promedio le dé las 40 horas semanales. Wow. ¿Ya? O sea, podría incluso trabajar más de lo que trabajo ahora, como jornada ordinaria, pero va a haber 2 semanas del mes, en el ejemplo que estamos planteando, porque la ley dice de hasta 4 semanas, podrían ser ciclos más pequeños, pero yo estoy haciendo el ciclo máximo de 4 semanas, podría ser que en 2 semanas del mes yo trabaje 52 horas como jornada ordinaria, Sí. pero las otras 2 semanas que me quedan libres voy a trabajar 28 horas, o sea, voy a trabajar prácticamente la mitad de lo que trabajaba ahora. Que finalmente nos va a compensar las 40 horas semanales. Pero usted mencionó que sindicatos. Así es. Si no es sindicato, no pueden llegar a este tipo de No, acuerdos. si no hay sindicato no podría trabajar hasta 52 horas, podría trabajar de común acuerdo hasta 45 horas. Bien. No, lo que dije es que si hay sindicato, ellos tienen que negociar con la empresa en representación de sus trabajadores. Ok. Pero no necesariamente el máximo de 52, podría ser de 45, 41, 42, lo que acuerden. Muy bien. ¿Qué pasa con las horas extras dentro de este sistema? ya, ¿Cómo no van a seguir funcionando? No se prohíben la hora extra, se sigue con el límite de 2 horas extras diarias después de la jornada ordinaria. Por ejemplo, en ese mismo ejemplo que planteamos, trabajo 45 horas la primera semana, 45 horas la segunda, 35 la tercera y 35 la cuarta. Yo igual puedo trabajar 2 horas extras por día, pero aquí hay que apuntar algo. Las horas extras solo se pueden pactar para atender situaciones o necesidades temporales de la empresa, que son todos aquellos hechos o acontecimientos ocasionales que no sea posible evitar y que impliquen una mayor demanda de trabajo en un lapso determinado. No puedo hacer horas extras porque sí. Yo no puedo hacer horas extras como era antes porque quería ganar más plata. Jefe, quiero horas extras para ganar más plata. No, no se puede. Solamente vender situaciones puntuales, una emergencia, una sobreproducción, hoy un pedido extraordinario de un cliente. Solamente por eso, si no, no se puede. Y generalmente las horas extras son solicitadas directamente por el empleador. Generalmente. Generalmente para atender estas situaciones temporales. Sí. Ahora, hay un cambio fundamental en la hora extraordinaria, porque yo como trabajador ahora puedo pedir ya que las horas extras que yo efectúe las quiero cambiar por días de feriado. Ok, alto aquí, atentos con esto, porque este cambio creo que va a ser bastante interesante para muchas personas. Y es que vamos a tener por primera vez, si mal no estoy, por primera vez vamos a tener la posibilidad de cambiar horas extras trabajajas por horas de feriado de vacaciones. Por días adicionales de feriado. Entonces vamos a permitir que el señor José Miguel nos cuente con precisión de qué va esto, cómo funciona y cómo se puede uno beneficiar para tener algunos días más de feriado a partir de ello, ¿verdad? Claro. A ver, mi empleador me ofrece trabajar horas extras porque tiene que apagar un incendio en la empresa. Ajá. Yo acuerdo con él las horas extras, pero también le digo, mira, estas horas extras que yo voy a trabajar, las quiero cambiar por días adicionales de feriado, por días de descanso, ¿no? Y a la misma razón que la hora extra. La ley dice que las horas extras se pagan con el 50% de recargo sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria. O sea, si mi hora normal vale 1.000 pesos, mi hora extra vale 1.500. Bien, vale 1.500. Como mínimo, podría yo pactar recargos superiores, pero eso se tiene que pactar. La ley obliga a pagar con el 50% de recargo. Ok. Entonces, aquí lo mismo. Si yo quiero cambiar horas extras por días de descanso, la misma ley dice que, o sea, la jurisprudencia ya salió un dictamen que lo aclara, pero siempre fue así. Por cada hora extra que yo trabaje, tengo derecho a 1 hora y media de descanso. Porque no me la van a pagar, me la van a dar en tiempo. Me la van a dar en tiempo, sí. Entonces yo trabajé 1 hora extra, tengo ya ganado 1 hora y media de descanso. Y puedo hacer hasta 5 días al año, puedo cambiar hasta 5 días por horas extra. Es decir, que si yo trabajo 5 horas y media, eso me equivale a un día de descanso. Aproximadamente, depende de la jornada diaria. Depende de la jornada diaria. Si la jornada es de 8 horas, yo saqué la cuenta matemática, tendría que trabajar como 27 horas para tener derecho al tope de 5 días, 27 horas extra para tener derecho al tope de 5 días. Porque multiplico 27 por 1,5 me da 40. Dividido por 8 me da los 5 días que... Ok, con 27 horas extras entonces yo puedo conseguir
estos 5 días de Sí, vacaciones. aproximadamente. Pero 26,5, acá hay un detalle, una letra Sí. finita, hay una letra pequeña con respecto a ello. Pasa algo, número uno, con esas vacaciones que no son perennes, yo no No. las puedo acumular. Tengo que tomármela entre los 6 meses siguientes al momento en que yo hice la hora extra. Primero que todo, letra pequeña de esa norma. Número uno, no puedo tener más de 5 días al año. Así es. Máximo 5 días, no puedo acumular más que eso. Tengo que hacer uso de eso dentro de los 6 meses siguientes al mes que se vengaron la hora extraordinaria y tengo que avisar con 48 horas de anticipación. Ok, ahí están. Muy bien, perfecto, don José Miguel, Sí. muy bien. Esas son las tres letras pequeñas que tiene esta norma. de Ahora, las que tienes que también tener podría claro. ser el Eso. caso que me echen antes de tomármela. Ajá, y ahí, ¿Ya? y Y ahí ahí el empleador está obligado a pagármela. a pagármelas, exacto. En dinero. Entonces, no pueden ser más de 5 días al año, tengo que tomármelas hasta 6 meses desde que me las gané, ¿verdad? Y tengo que avisar con 48 horas de Ahora, anticipación. si no me las tomo, aunque no me despidan, si no me las tomo porque chuta, le digo, no quiero salir, me las tendrá que pagar cuando se pasen esos 6 meses como hora extra de ese periodo. Y ahí se las pagan al trabajador. Perfecto, me encanta esa norma. Todas estas normas que se vienen este año en la legislación laboral tienen como finalidad compensar un poco la vida también de las personas, Así más es. allá de Correcto, las organizaciones. Y me parece que son buenas, que son sanas. Nos queda una norma, nos queda una ley que vamos a mirar también hoy, que es la ley Karin. La ley Karin. La ley Karin, Pero antes de entrar en Sí. la ley Karin, vámonos a unos cortos comerciales. Vámonos Encantado. rapidito a unos comerciales. Perfecto. Y al regreso vamos a estar hablando con nuestro especialista sobre esta ley, la ley Karin. ¿Qué impactos tiene? ¿Qué debo tener presente en mi ambiente de trabajo? ¿Cómo me influye? ¿Cómo me impacta? ¿Verdad? Así que no se muevan. Ya regresamos en Finanzas a la Carta. En Joyería Aurus apostamos por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, diciendo no a la explotación minera. ¿Cómo lo hacemos? Las joyas que no son recompradas pasan a una etapa de resolución, donde son fundidas y transformadas en oro laminado, materia prima fundamental para el proceso de fabricación, para así llegar a nuestras vitrinas como un producto totalmente nuevo y amigable con el medio ambiente. Por esto, contamos con nuestro sello de compromiso Eco Gold. Estamos de regreso nuevamente en Finanzas a la Carta con nuestro invitado especial, José Miguel Martínez. Don José Miguel, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Estamos revisando las variaciones en la ley laboral que se vienen para este año, las más importantes, y ahora voy a entrar en una norma, en una ley que es impactante un poco para mí por la forma como se produce. Vamos a hablar de la ley Karin, ¿verdad? Quiero que por favor nos cuente un poco de dónde nace esta ley y si ya en Chile habían antecedentes previos a algo similar a lo que se viene este año. Sí, a ver, la ley Karin, conocida popularmente, es la ley 21.643, ya que se publicó recientemente y empieza a regir el 1 de agosto de este año. ¿Sobre qué trata esta ley? Esta ley trata de la prevención, investigación y sanción del acoso sexual, del acoso laboral y de la violencia en el trabajo. Este último concepto es nuevo, antes no lo regulaba el Código del Trabajo. Violencia en el trabajo. Hagamos un poco de historia. Vamos a hacer Hace historia. unos años atrás salió el concepto de acoso sexual. Se modificó el artículo 2 del Código del Trabajo, introdujo la definición y introdujo un protocolo de investigación del acoso sexual solamente en el trabajo. Años después salió, hace bastantes años ya, después salió hace unos años atrás el acoso laboral, pero no definió ningún protocolo de investigación.
Entonces, Ok. las empresas que incurrían en acoso laboral, o sea, que el trabajador se sentía afectado por algún acoso laboral del empleador o de algún compañero de trabajo, ¿no es cierto?, no tenía formalmente cómo recurrir porque no había un protocolo. Y la violencia en el trabajo tampoco. Por ejemplo, ¿qué pasaba si llegaba un cliente de la empresa y le pegaba al trabajador? Ajá. Ya, lo agredía. Oye, te demoraste mucho en atenderme. Eso no estaba regulado. Ahora esta ley regula todo eso. Regula el acoso sexual, que ya estaba, pero regula también el acoso laboral y la violencia en el trabajo, estableciendo un protocolo de investigación, de prevención y de sanción de estas tres zonas. ¿Cuándo Estos tres hechos. entra en vigencia esta nueva ley? El 1 de agosto del 2024. 1 de agosto de 2024. ¿Por qué lleva el nombre de Karin? Ley Karin, porque Karin era una funcionaria de la salud, de la salud estatal, ¿no? No me acuerdo de la región, no sé, la región del Maule o región de O'Higgins, una de esas dos, no me acuerdo, ya que ella denunció que su jefe la acosaba, sus jefes la acosaban, ella era subordinada, ya era una enfermera, y la acosaban, y llegó a tal punto que se terminó suicidando, porque ella pidió ayuda y no la escucharon, o no la tomaron en cuenta lo grave que era. Sí. Y terminó quedándose la vida, y ella dejó los antecedentes con la familia, etc. Y por eso empezaron a investigar qué pasó. Para que no se repita eso, se empezó a hacer lobby para crear por fin una conciencia al interior de las empresas, porque esta ley no solamente se aplica al sector privado, también se aplica al sector público, modifica el estatuto administrativo, y al sector municipal, modifica el estatuto de los funcionarios municipales, porque es algo general para todo el país, para todos los empleadores de todo el país, no solamente a los empleadores del sector privado, como serían las normas que acabamos de analizar. Esta norma es más amplia, también abarca al sector público y al sector municipal. Genial, me parece muy bien. Entonces, vamos a ver, usted menciona que básicamente esta nueva norma, esta nueva ley, tiene en cuenta el acoso sexual, tiene en cuenta el acoso laboral y tiene en cuenta la violencia en el la trabajo. violencia en el trabajo. Así es. Vámonos con la primera. ¿Qué es acoso sexual? El acoso ¿Cómo sexual, se cataloga? El acoso sexual son requerimientos, la definición pura de la ley, son requerimientos de carácter sexual no consentidos por la persona que los recibe y que puede llevar como consecuencia su inestabilidad en el empleo. ¿Ya? O sea, por eso la jurisprudencia ha dicho que el acoso sexual siempre tiene que ser hacia abajo o a lo sumo hacia el lado, pero no hacia arriba. ¿Por qué? Porque se puede ver amenazada la fuente laboral por esos requerimientos no consentidos. Si la persona se niega, no Sí. quiero, si corre el riesgo su fuente laboral por eso constituye acoso sexual. Es más bien una cuestión de poder, aunque no haya nada sexual consumado, ¿me entiendes? Si no basta la amenaza, se considera acoso sexual. Es decir, una jefatura podría estarle seduciendo o pidiendo algún tipo de favor a alguien que está bajo su cargo, y esa persona se ve obligada de alguna forma a cumplir, porque de lo contrario no firma para pagar un bono. Que le dijeran, por ejemplo, si no consiente, búsquete otro trabajo, por ejemplo. Solamente esa amenaza. Eso basta para ser considerado acoso sexual, de acuerdo a la definición de la ley. ¿Ya? Pero para eso se tiene que demostrar, no es llegar y hacerlo. Ella tiene que hacer una denuncia formal ante el empleador, por si hay algún subordinado, porque en las empresas hay diferentes jerarquías. Sí. Ahora, en las empresas pequeñas, a veces el dueño de la empresa es el que... Ajá. Entonces, ¿Y o dueña, qué hombre o ocurre, mujer, qué ¿no es ocurre en cierto? ese caso? Ahí tiene que recurrir a la el propio inspección dueño es el que está haciendo... Ahí tiene que recurrir a la inspección del trabajo. ¿Cuál es esa es la denuncia ahí. En esta nueva ley, ¿cuál es el protocolo que se establece para estos casos? Bueno, el protocolo, ya existió un protocolo de acoso sexual y aquí se purifica un poco más y se le agrega el protocolo al acoso laboral y a la violencia en el trabajo, que en el fondo que fija los procedimientos, las condiciones, a quién debe recurrir la persona y fija plazos. ¿Ya? ¿Y qué pasa si no se cumplen esos plazos? La sanción para el empleador o para los trabajadores que incurran en estos actos. ¿Ya? Y en el peor de los casos puede terminar en los tribunales. Bien, En el procedimiento de tutela laboral, o sea, por vulneración de los derechos fundamentales. Esa pregunta me nace en ese momento porque yo me imagino una situación de acoso sexual donde efectivamente la persona que lo sufre
se ve muy afectada. Esto no es para nada sencillo. Generalmente son las mujeres las que se ven bajo este yugo, bajo este Pero flagelo. también puede ser a la inversa. Pero también puede ser a la inversa. Pero me imagino el punto en donde ya esa persona no aguanta más y coloca la denuncia. ¿Qué pasa efectivamente con su situación laboral? A ver, lo primero que tiene que hacer el empleador... ¿Cómo esta persona vuelve después al trabajo? Porque eso se hace público, se complica mucho la cosa. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Cómo vuelve a su jornada laboral? Lo primero que tiene que hacer el empleador, si hay una denuncia de ese tipo, es separar a los involucrados. Eso es obligación. Eso es lo primordial. O sea, hay una denuncia de ese tipo, tiene que separar a las partes. No necesariamente hombre y mujer, mujer-hombre, puede ser hombre con hombre, mujer con mujer, porque la ley no especifica que tiene que ser, el acoso tiene que ser de un hombre hacia una mujer. Ok. ¿Ya? O puede ser de una mujer hacia un hombre, o puede ser del mismo sexo, ¿ya? Entonces, lo primero que tiene que hacer el empleador es separar a las partes de los lugares de trabajo, ¿ya? Tiene que ser, la investigación tiene que ser secreta, las declaraciones secretas, etcétera. Y si se comprueba, el empleador tiene que tomar la decisión de despedir o no a la persona, ¿ya? A el que está generando... Hay una causal de término de contrato que está en el artículo 160, número 1, letra B, conductas de acoso sexual, que es una causal de término de contrato sin derecho y indemnización alguna. Ok. Y el acoso laboral también está en el mismo artículo, pero en la letra B. Ok. ¿Ya? Entonces tiene que hacerlo, y ahí supuestamente se acabaría el problema. El Bien, problema es si no se puede probar, el problema práctico, que yo lo he visto, cuando no se puede probar, aunque haya, pero no se pudo probar porque no había testigos, porque la palabra de uno contra el otro, y después se llega a la conclusión que no hubo, y tienen que seguir trabajando igual las dos personas, ahí cuando empiezan los problemas. Es muy complicado. Bueno, muy y complicado. si es el mismo empleador el que está incurriendo en ese delito. Ya, ahí en ese caso, la Inspección del Trabajo hace la investigación, y si detecta y concluye que hubo acoso laboral por parte del empleador principal, digamos, ya, ahí el trabajador tiene derecho a ir a los tribunales por vulneración de los derechos fundamentales en un procedimiento de tutela laboral, y ahí, aparte de la indemnización legal que le corresponde, el juez puede fijar una indemnización adicional de hasta 11 sueldos más. De hasta 11 Sería sueldos, ok. un premio económico, digamos, si es que nada más que eso. Si es que se puede llamar premio después de pasar por esa situación. Correcto. Muy bien, ese es el acoso sexual. Acoso laboral. El acoso laboral es, y aquí hay un cambio fundamental, Ajá. eso está definido igual hace ciertos años, eran las conductas reiteradas que humillaban o maltrataban a otra persona. Entonces, pero tenía que ser reiterada, ¿ya? Entonces, una talla pesada o una denigración por una sola vez no era porque la ley decía reiterada. Ahora le cambiaron ahí, dice por una sola vez o reiterada. O sea, basta que sea una vez, pues, para que se considere acoso laboral, que son aquellos actos ya que ejecuta un trabajador o un grupo de trabajadores contra otro trabajador u otros trabajadores, dice lo en plural, y que amenazan su integridad y que traigan como consecuencia la humillación, el descrédito o la denigración, ¿ya? El ultraje, ¿ya? Y que eso también tenga como consecuencia que pueda el trabajador verse amenazado en cuanto a su fuente laboral. Muy bien, es como el bullying en el trabajo. Una cosa así. O sea, eso es. ¿No? Sí, de eso es. Tiene otro nombre en términos laborales. Ajá. ¿Ya? Ok, entonces, y esto también se puede dar directamente de la jefatura a un cargo inferior, ¿verdad? Así es. Pero también puede ser, ahí también puede ser horizontal. Sí. Ya puede ser un trabajador a otro trabajador del mismo cargo. Ok. Ya son cuestiones más... Muy bien, y con respecto a las sanciones, ¿qué establece la norma, esta nueva norma que viene? Es lo mismo, también se hace la investigación, se separan a las partes y si se concluye que hubo acoso laboral comprobado, también hay que causal de término de contrato para invocar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el empleador no lo hace? Sí. Y le hace porque podría amonestarlo solamente, Sí. corre el riesgo que el trabajador se autodespida por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato por parte del empleador, porque teniendo los antecedentes no tomó las condiciones que la misma ley le permite. Ok. ¿Ya? Ok, está clarísimo. Muy bien, y ahora esta última que me interesa La violencia muchísimo. en el trabajo. Esta última, esta sí es nueva. Es nueva. Esta sí es nueva. Y esta ya no solamente tiene que ver con el aspecto laboral, con el ecosistema laboral, sino que se va un poco más allá, porque aquí ya aparece el cliente en cuestión y el cliente puede ser un agresor
de alguien que está trabajando, ¿verdad? Así es. ¿Qué ocurre A con ver. esa nueva norma? La violencia en el trabajo es aquella agresión que puede sufrir el trabajador. No dice agresión física, no dice vías de hecho, puede ser una agresión verbal, ya, de cualquier tipo, pero apunta más a la agresión física, ya, que incurran personas ajenas a la relación laboral. Por ejemplo, clientes, proveedores, etc. Ajá, Le voy a contar una anécdota. ok. Un cliente nuestro, hace unos meses atrás, nos llama y nos dice, mira, nosotros tenemos una barraca donde llegan camiones de clientes a comprar, una barraca de fierro, ¿ya? A comprar perfiles de aluminio, son pesados, tienen que traer los camiones, y hay porteros, control de acceso, donde dice, oye, tiene que esperar porque está ocupado, porque no caben muchos camiones adentro, al interior. Entonces, uno no le pareció que lo hicieran esperar más de una hora, uno de los choferes que llegó a cargar lo que había comprado Ok. su empleador, ¿no? Y se bajó con una gata y agredió con la gata del Ay, vehículo no puede ser, al guardia, no puede ser. ¿no? Y le pegó en el hombro, tuvo como un mes con licencia. Esa violencia no estaba regulada en ninguna parte. Ok, Era un accidente del trabajo, lógicamente, porque ahora está regulado la violencia en el trabajo y existe el protocolo, y en ese caso el empleador está obligado a hacer la denuncia policial o a quien corresponda, o hacerse parte, etcétera, la fiscalía, ¿ya? Porque no puede ser, tiene que proteger a sus empleados. bien, pero eso no solamente se limita a la agresión física, también tiene También que ver con la puede ser agresión agresión verbal. Y verbal. yo quiero preguntarle, se nos está acabando el tiempo, don José Miguel, se nos Sí. está acabando el tiempo, pero yo quiero preguntarle, las personas que atienden los call centers, que generalmente reciben muchos insultos, Improperios por teléfono. muchos improperios, ¿qué va a pasar con ellos? Podrían ser también protegidos por el protocolo de investigación de violencia en el trabajo, pero ¿cómo podría comprobar quién fue? Sí, Es más complicado cuando es telefónicamente, a menos que esté claro quién fue y todo eso, podría ser. muy bien, muy bien. Amigas y amigos, nos encontramos entonces conversando con José Miguel Martínez, un experto en la parte legal de lo laboral, y él es el director de la parte laboral de Ediciones Digitales, EDIC, ¿verdad? Así es. ¿Cómo podemos contactarlo? Se nos acabó el tiempo, ¿Cómo podemos contactarlo para poder mantenernos al tanto de los cambios que se están gestando en la legislación? Cualquier consulta pueden ingresar a la página nuestra, www.edig.cl, ¿ya? Y ahí están los teléfonos de contacto, hay correos institucionales, etcétera. Perfecto, El perfecto. que Muy bien. quiera, edig.cl. Ahí nos encontramos. Así es. Nosotros tenemos por costumbre que las personas que visitan nuestro set envíen un mensaje de corazón a corazón con la audiencia. Entonces, acá tiene su cámara. Le voy a pedir que en un minuto, ¿cuál sería su mejor consejo a todos los que nos están viendo? Bueno, queridos televidentes, vimos 3 materias principales hoy día: la conciliación de la vida personal con el trabajo, la reducción de la jornada a las 40 horas y la ley Carín. En relación a la primera, que realmente sean conscientes y lo hagan con confianza, que si están en las condiciones para acceder a ese beneficio, lo piden con confianza, porque es una obligación para el empleador en la medida que se den las condiciones para poder acceder a ese beneficio. Con relación a las 40 horas, lo único que les puedo decir es que traten de negociar con la empresa las nuevas jornadas para que no sea una imposición del empleador, que pidan ayuda, pidan consejo, oye, ¿qué les parece? Que hablen con su familia, ¿qué les parece si me voy antes, llego más tarde, etcétera? Todo eso para tenerlo claro en el momento de negociar los nuevos turnos con la empresa. ¿Ya? Y la ley Carín, ojalá que nunca tengan que recurrir a esa ley, pero si lamentablemente tienen que hacerlo, háganlo con confianza, existen los protocolos de investigación, prevención y sanción de estos 3 conceptos Muy bien. tan lamentables. Muy bien, José Miguel, muchas gracias por tu tiempo, Gracias a gracias ustedes por por tu invitarme. experiencia, por tu conocimiento. Espero haber sido un aporte. Sí, por supuesto, quiero hacerte entrega de este regalito. Mira, para ti, eso es un lingote de 1 gramo de oro puro, de oro ecológico, oro que no participó en la explotación minera, de parte de Aurus Joyería, para ti con mucho gusto. Muchas Acá gracias. tienes tu certificado de propiedad del lingote en nombre de Aurus Joyería, para que comiences a hacer tu inversión en oro. ¿Te Yo soy los parece? que compran oro. Sí, tal Sí, cual. ahí. Muy bien.
Muy bien, y amigas y amigos, y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Espero que el programa de hoy les haya gustado y hayan tenido toda esta valiosa información de los cambios que se van a dar para este año y cómo poder aplicarlos y cómo poder aprovecharlos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Finanzas a la Carta. Eso es todo por hoy. Se despide tu amigo Juan Carlos Cano. Chao, chao.